Bueno, colegas, partamos. Ya. Es hora ya. Bueno, hoy día Renato, que bueno, de repente entrega un montón de antecedentes y nos tapa algunos, lo que está en media ética al menos, nos tapa de información de con todos los avances tecnológicos que se van produciendo. Justamente ahora les cuento que es nuestro gerente del Copper 2022. Entonces, a partir de este mes, y bueno, una de sus labores fundamentales tratar de que la gente participe y lograr los fondos y que salga un buen cooper. Entonces, por eso hicimos un gerente específico para eso. Y qué mejor que Renato, que ya ha estado ayudando, o como muchos de nosotros anteriormente a Donoren y otros seguimos la misma, pero ahora no, nos va a ayudar fuerte, así que eso les quería contar. Bueno, Renato ahora nos va a contar un poco del tema de la transición energética, que por ahí es donde todos nuestros aumentos de demanda del cobre y también obviamente el litio y también otras cositas, en una de estas hasta el cobalto puede salir algo, pero lo importante es que él nos va a dar una visión general. Así que Renato, de todas maneras, Renato es un ingeniero comercial egresado de la Universidad de Concepción por los años 90 y después se le ocurrió, entre otras cosas, pasar por la ENAP, así que en la ENAP conoció a muchos próceres de la ENAP. Después, como uno se va moviendo, como todos, muchos de acá pasaron por Codelco, él también pasó por Codelco, igual que muchos. Y después ahora estaba a cargo de los SAT también, y ahí de alguna manera nos va a ayudar ahora en el Copper 2022. Ujú. Renato, en todo caso, me gustaría que le contara a la gente quién eres tú. Perfecto, Sergio. Muchas gracias por la introducción. Efectivamente, soy ingeniero comercial de la Universidad de Concepción, igual que probablemente varios de los colegas acá. He trabajado esencialmente en oil and gas, en petróleo y gas, y en minería. En el último tiempo estoy vinculado desde hace ya unos 10 15 años al sector minero, habiendo pasado por BHP, por Codelco y otras empresas vinculadas al sector minero. Eh, Creo que el sector minero chileno tiene una tremenda perspectiva hoy día, basado, como decía Sergio, en esta transición energética de la cual me gustaría contarles un poquito, y para eso les voy a pedir permiso al dueño de casa y a todos los presentes para mostrarles una breve presentación. Tiene 72 láminas, así que no, no. Oye, hoy día vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la transición energética y cuáles pueden ser algunos de los desafíos más importantes para la industria minera, ¿ya? Y esto lo vamos a enfocar esencialmente desde la mirada del cobre. Pero hay muchas de las cosas que aquí vamos a conversar que se aplican para el litio y para los demás minerales de esta enorme transición energética. Así que vamos a hablar del calentamiento global, de la transición energética misma, de la demanda por minerales que esto gatilla, de los criterios ESG, que son importantes para poder participar, ¿no es cierto?, de este aumento de la minería mundial. Vamos a hablar de una cosa relacionada a los ESG, que es el propósito de las actividades humanas. Vamos a dar unas pinceladas del contexto futuro y finalmente unas conclusiones. Así que partamos con los temas. Bueno, en los últimos años, ¿no es cierto?, distintas agencias internacionales, distintos bancos de inversión, etcétera, han dado varias señales de alarma sobre el crecimiento de este fenómeno que se ha llamado calentamiento global, ¿ya? Hay un acuerdo de París, ¿no es cierto?, suscrito por cerca de 200 naciones, que tiende a limitar este calentamiento global y yo diría que en los últimos 2 o 3 años se han agudizado, ¿no es cierto?, los llamados para cumplir con este nivel de temperatura. Había causa que si eso no ocurre, los fenómenos que provoca el calentamiento global, que están ahí algunos punteados, como las temperaturas más altas, sequías, tormentas, derretimientos glaciales, poblaciones obligadas a migrar, sobre todo en el hemisferio norte, en el tema que tienen
del permafrost, por ejemplo, todos esos problemas se van a ir agudizando exponencialmente, ¿ya? Así que la cosa está cada vez más en los medios de comunicación, y esto va a generar cambios de todo tipo, ¿no es cierto? Cambios geopolíticos, ¿no es cierto? En el mundo de los últimos años, la industria del petróleo y del gas ha tenido un papel muy importante, y eso significa no solo temas económicos, sino que también temas geopolíticos, etcétera, y eso va a cambiar, yo diría, fuertemente en los próximos años. Eh, Hoy día, ¿no es cierto?, todas las industrias, todos los stakeholders, le hace bancos, agencias internacionales, agencias reguladoras externas, están empujando por la descarbonización, por reducir la desforestación, por acelerar el cambio hacia la electromovilidad y la incorporación de las energías renovables. Y esto, y creo que es lo más destacable, con una velocidad que yo no pensaba, yo creo que mucha gente no pensaba que se iba a dar, ¿ya? Todos sabíamos más o menos cuál era la tendencia. Lo que no pensábamos es que las cosas se han acelerado bastante más allá de lo que teníamos pensado originalmente. Y el tema es cómo la industria minera puede ayudar, cómo nosotros ayudamos, cada uno de nosotros, cada uno de los que está en el Instituto de Minas, los que están en Minería Ética, toda la gente que tiene en el corazón la minería, cómo ayudamos a reducir el calentamiento global. De eso se trata esta breve conversación. Un recordatorio de lo que ha significado, ¿no es cierto?, la industria del petróleo y del gas, no es, y de los combustibles fósiles en general. Estamos hablando de una industria que es súper grande, es muy grande. Yo trabajé hartos años, como decía Sergio, en la industria, en ENAP, así que uno se da cuenta desde adentro del tamaño de la industria, que normalmente no se ve cuando uno no le presta atención cuando uno no está en la industria, pero las redes de oleoductos, gasoductos, refinerías, terminales, etcétera, son muy grandes. Así que el desafío que se ve para adelante para esta transición también es épico. Una alarma que se prendió el año pasado, en mayo del año pasado, fue un informe de la Agencia Internacional de Energía, la IEA, por sus siglas en inglés, sobre el rol de los minerales en esta transición energética, ¿ya? Este informe tiene la gracia que encendió muchas alarmas, entre ellas, quiero ser sincero, la misma mía, y empecé a investigar el tema. Llegué por una lista y empecé a investigar el tema a raíz de especialmente de este informe de la Agencia Internacional de Energía, que típicamente se había preocupado de los combustibles fósiles y las cosas más tradicionales en la industria de la energía. Y lo que dice esencialmente este informe es que si realmente queremos reducir el calentamiento global, entonces téngase presente que hay que poner a disposición más minerales, más metales para hacer esta transición energética, porque es un desafío tremendo, ¿ya? Son muchas, es muy grande la infraestructura que hay que reemplazar en esta nueva forma en que los seres humanos vamos a vivir hacia el futuro, ¿ya? Así que ese es el mérito que tiene esta presentación de la Agencia Internacional de Energía. Si bien es cierto que no fue la primera, porque hay un informe del Banco Mundial de por ahí del año 2017, después hay un informe del Banco de Inversión Goldman Sachs del año 2020, pero probablemente todo se fue acumulando, y este informe de la Agencia Internacional de Energía prende las alarmas. Y después de este informe han habido una serie de otros informes de consultoras internacionales, de otros bancos de inversión, el Bank of America, etcétera, que van en la misma dirección. Cuánto se necesita de cada uno de los minerales es un tema que es opinión de cada uno de esas instituciones, pero el que se necesita con urgencia más minerales es el consenso hoy día de muchas instituciones a nivel global. Aquí repasemos un gráfico, ¿no es cierto?, de la consultora, precisamente Woodmac, que muestra cómo va cayendo la demanda de carbón, ¿ya? Nótese, téngase presente que estos son gráficos de antes del comienzo de la guerra
de la invasión de Ucrania, y por lo tanto no está aquí reflejado todavía el efecto que esa guerra ha causado, en el sentido de que probablemente va a acelerar la transición energética. Ya hemos visto programas muy importantes de inversiones de la Comunidad Europea, especialmente para aumentar, ¿no es cierto?, la disponibilidad propia o de terceras fuentes de energías renovables. Así que esto es ex antes de eso, y probablemente los gráficos que se vengan hacia adelante van a ser un poquito más agresivos, digamos, van a ser más de una velocidad más fuerte. Téngase presente que estamos en medio de la transición energética, por lo tanto, que el precio del petróleo hoy día y que el precio del gas esté muy alto, no significa que lo que estamos conversando no sea cierto. Significa nomás que el mundo se está acomodando y que hay una serie de circunstancias de corto o mediano plazo que se están dando que hacen que los precios de los combustibles eh, eh, fósiles estén muy altos, digamos. Pero en el largo plazo, probablemente esos combustibles no van a tener mercado y el precio va a ir declinando como pronostican, por ejemplo, los bancos de inversión. Lo mismo sucede con el petróleo, ¿no es cierto? Estos son, de nuevo, gráficos ex antes de la guerra en Ucrania y, por lo tanto, el efecto probablemente se va a ver reflejado en cuanto aparezcan nuevas estadísticas. Téngase presente que parte de esto es porque Rusia es un gran exportador de petróleo y de gas. Me parece que del 70% de las exportaciones rusas son petróleo y gas, ¿no es cierto? Y cómo eso, y parte al menos de ese mercado va a ser sustituido por energías renovables, particularmente en la Comunidad Europea. Entonces eso va a acelerar esta transición energética, como digo, en el mediano y en el largo plazo. Los renovables y el hidrógeno en Europa ya venían avanzando muy fuerte y esta guerra que hemos visto de febrero en adelante lo que hace es generar más interés, digamos, en tener disponibilidad propia o suficientemente diversificada de las fuentes de energía, ¿ya? Lo que le pasó a Europa un poquito se parece a lo que nos pasó a Chile en los años 90-2000, cuando hicimos varias inversiones para traer gas de Argentina, y al final del día esas inversiones no se han podido utilizar, al menos no en lo que estaba previsto en los proyectos de inversión, porque no han habido disponibilidad en Argentina de gas natural a los precios que estaban pactados. Hay hoy día diversas iniciativas, ¿no es cierto?, para acelerar esta transición energética. Yo tomé una de la Comisión de Transición Energética, donde se agrupan diversos líderes de empresas tan importantes como Bank of America, British Petroleum, el banco HSBC, y etcétera. Y lo que dice y destaco es que estamos viviendo una transición de verdad que es muy, muy grande. Resulta difícil imaginar hoy en día lo que va a ser el mundo en los próximos 10 años, ¿no es cierto? Probablemente con una cantidad de vehículos a combustibles fósiles muy baja, ¿no es cierto? Ya la Comunidad Europea está discutiendo una ley para prohibir el uso de vehículos a petróleo en el 2035. Estamos muy cerca de ello. Y por otro lado, están en pleno curso las inversiones, ¿no es cierto?, de las compañías de vehículos eléctricos para irse a la electromovilidad, ¿ya? El hecho que los vehículos eléctricos vayan muy en la delantera de esta transición es importante, porque lo que hacen es, primero, gatillan, ¿no es cierto?, todo el crecimiento necesario de la infraestructura para suministrar esos vehículos, ¿no es cierto?, con energía eléctrica. Pero segundo, es un cambio de paradigma de las personas, ¿ya? Probablemente muchas personas no se imaginaban hace 5 o 10 años conduciendo un auto eléctrico, sobre todo, por ejemplo, cuando uno piensa en los americanos y su gusto por los autos grandes con motores V8, etcétera. Y hoy día que estén pensando en consumir vehículos eléctricos y que las marcas de vehículos eléctricos tengan colas, ¿no es cierto?, para comprar vehículos,
es un hecho nuevo, es un cambio de paradigma y hace pocos meses en esa dirección, en Europa por lo menos, se pasó el punto de inflexión en que la mayoría de los usuarios quieren comprar vehículos eléctricos de aquí para adelante, consecuente con todo lo que estamos viendo, ¿ya? Eh, lo que dice este centro de pensamiento y el presidente de este centro dice, a mediados de siglo, incluso los 2050, los países desarrollados necesitarán entre 2 y 3 veces más electricidad que hoy, y las economías en desarrollo, como la nuestra, entre 5 y 10 veces más. O sea, se viene una demanda eléctrica muy, muy grande, para la cual ojalá todos nosotros estemos preparados. Nosotros como productores de minerales que se necesitan en esta transición, tenemos una oportunidad tremenda como país y como región de contribuir al suministro de estos materiales que además ayudan a un fin tan noble como es disminuir el calentamiento global del planeta. Lo que hemos visto en los últimos años, ¿no es cierto?, es un desarrollo tecnológico impresionante en que los costos por unidad de las energías renovables han venido bajando en casi todos los ámbitos, ¿ya? En las baterías, en las celdas fotovoltaicas, etcétera, ¿ya? En lo personal, este gráfico que lo vi hace, no sé, 3 o 4 años, fue una de las cosas que a mí me hizo cambiar de paradigma y dije, chuta, aquí la cosa se viene en seria. Yo tenía mis propios paradigmas asociados a los combustibles fósiles de mis vidas profesionales pasadas. Pero cuando vi a Ramez Naam exponiendo esto hace, no sé, 4 o 5 años atrás, dije, no, aquí la cosa no tiene vuelta y efectivamente hay un cambio en la energía. Hay un cambio en que van a ir saliendo la relevancia, va a ir disminuyendo la relevancia de los combustibles fósiles, particularmente el petróleo y el gas, y va a ir creciendo, ¿no es cierto?, las energías renovables y la electromovilidad. Y así ha sido, y todo hace ver que desde el punto de vista técnico, esto va a continuar, ¿no es cierto? Ya hay avances en Estados Unidos, en el Laboratorio de Energías Renovables del gobierno de Estados Unidos, para ir bastante más allá en la eficiencia de las celdas fotovoltaicas y así en una serie de otros laboratorios. Pero le tengo mucha fe a Enrel del Departamento de Energía de Estados Unidos, porque ha demostrado en la historia que ha cumplido las promesas que ha hecho para mejorar la eficiencia. Así que si uno mira la foto técnica, esto seguro que se va a ir aumentando hacia el futuro y por lo tanto la probabilidad que en el mediano y largo plazo los combustibles fósiles puedan competir con estas energías cada vez es más baja, creo yo, ¿ya? Sin embargo, tenemos hoy día un riesgo de inflación que es una amenaza en esta tendencia. Hoy día, por distintas razones, ¿no es cierto?, tenemos una inflación mundial que es muy fuerte, y una carencia de minerales que también está amagando a esta transición energética. Ya hemos visto como algunos de los fabricantes de automóviles, por ejemplo, han llegado a acuerdos directos con productores mineros, etcétera, y andan buscando esos acuerdos para asegurarse, ¿no es cierto?, el suministro de materiales, de insumos para sus líneas de producción a costos competitivos, ¿ya? Así que la inflación hoy día es una amenaza que yo espero que se controle, ¿no es cierto?, y que en el mediano plazo volvamos, ¿no es cierto?, a este círculo virtuoso en que las energías renovables y la electromovilidad son cada vez más baratas, están cada vez más democratizadas y pueden llegar a más personas en el mundo. Pero hoy día tenemos esta tremenda amenaza que es la inflación. Entrando en la demanda por minerales, estamos en un mundo en que hoy día decimos que todo es eléctrico, ¿ya? Hoy día estamos viendo autos, buses, barcos, en todas partes, digamos, ¿ah? Yo vengo, como decía Sergio, en un viaje al norte, vi varios buses que no había visto, de flotas eléctricas, ¿no es cierto? Incluso hoy día se está hablando de aviones que cuesta, ¿no es cierto?, cambiar el paradigma de los aviones que uno conoce a aviones eléctricos y hay sponsors de estas iniciativas tan potentes como la NASA de Estados Unidos buscando aviones eléctricos que tengan menos impacto ambiental. Por supuesto que hay barcos, camiones
todo tipo de vehículos. Esto significa nuevas líneas eléctricas, ¿no es cierto? Las líneas eléctricas en general, sobre todo del mundo desarrollado, quedan cortas y por lo tanto hay que o cambiar o reforzar las líneas existentes y eso significa más demanda de cobre y de minerales para la transición energética. Por supuesto que también eso está presente dentro de los hogares y las fábricas y en los parques eólicos y fotovoltaicos, onshore y offshore. Estamos viendo una cantidad enorme de de parques eólicos y algunos fotovoltaicos que están sobre agua, sobre el mar, onshore y offshore, ¿ya? Y hay planes muy importantes de países de la Comunidad Europea, particularmente, de establecer nuevos parques en los mares circundantes a Europa, ¿ya? Eso tampoco lo habíamos visto antes y también es una tendencia que va a continuar hacia el futuro. Y por supuesto que todos esos parques y toda esa infraestructura genera más demanda de minerales. Por supuesto que la eficiencia energética siempre ayuda a cumplir con las necesidades de la demanda, pero hay que tener presente, por el otro lado, como decíamos antes, que la industria que estamos reemplazando, la del petróleo y la del gas, son industrias enormes que mueven enormes cantidades de estos energéticos día por día. Ya no nos damos cuenta porque ya las cosas funcionan hace muchos años estabilizados, digamos, pero son industrias realmente muy grandes que mueven obviamente barcos, oleoductos, gasoductos, etc. Y obviamente que para alegría de nosotros, ¿no es cierto?, la minería es clave para la transición energética y la reducción del calentamiento global. Eso sin duda, después de harto tiempo estudiando el tema, puedo decir que yo no veo forma en que se pueda reducir el calentamiento global sin más minería, sin más oferta de metales por parte de la industria minera. No, yo no veo ninguna posibilidad, ¿ya? Al contrario, veo el riesgo de que si no se consiguen, no existen esas cantidades, la transición energética pierda fuerza, ¿ya? Ahora, para que la minería pueda participar de esta transición energética, no basta con que, porque así ha sido, esté presente en esta reducción. Yo creo que tiene que realizar todas las acciones necesarias para que esto se viabilice, sea posible realmente, ¿ya? Porque obviamente estamos viendo que no todas las personas tienen toda la información que a lo mejor otros tienen para conectar que sin mayor minería no hay posibilidad de abatir el calentamiento global. Esto, como digo, es así y hay consenso entre, yo diría, todos los analistas que se necesita una cantidad adicional sustantiva, masiva de minerales. Obviamente que esa minería tiene que ser una minería responsable y cuidadosa de los criterios ESG, como vamos a ver más adelante. Ya hemos visto que lo que gatilla la demanda, de esta nueva demanda, es esta transición, ¿no es cierto? Y todos los analistas, el World Economic Forum, distintos bancos de inversión, etcétera, todos coinciden en que el mundo del futuro, el mundo del 2030, del 2040 y del 2050, van a ser mundos basados en una cantidad enorme, distintiva de energía eléctrica, ¿ya? Un hecho que potencia todo esto es que el año pasado, en septiembre del año pasado, el gobierno de Estados Unidos anunció el objetivo de ir a una producción masiva de energía eléctrica solar, pasando del 4%, el orden de magnitud del año 2021, a un 45% hacia el año 2050. Así que ese es otro empujón, ¿no es cierto?, para que estas energías renovables sigan creciendo en la oferta de energía y obviamente sigan aumentando la demanda de minerales. Yo creo que muchos de los proyectos que estamos viendo de electromovilidad todavía no generan toda la demanda potencial que van a generar en algún momento. Por ejemplo, en la industria del automóvil, hoy día hay del orden de los 500.000 millones de dólares en inversiones para las líneas de producción de autos eléctricos, sean baterías, sean las líneas mismas de producción de los autos eléctricos. Pero esas demandas de insumos para los autos que esas líneas van a fabricar, hoy día no existen. Van a existir
del año 2025 hacia adelante, ¿ya? Así es que, por ejemplo, en cobre, la demanda más apremiante, las cantidades adicionales más necesarias, van a estar en en el segundo quinquenio de esta década, ¿ya? No hoy día, sino que del 2025 al 2030. Y ahí vamos a ver qué pasa por ejemplo, con los precios. Así que la pregunta del millón sobre esto que estamos conversando es si habrá suficiente metales, perdón, para sustentar esta revolución, de la energética que se ejemplifica en los vehículos eléctricos, pero que obviamente atañe a toda la infraestructura, ¿no es cierto?, humana, tanto para suministrar energía a esos vehículos eléctricos, como las casas, hogares, fábricas, minas, etcétera. La pregunta del millón, que hoy día no podemos lamentablemente responder íntegramente sí, esto va a ser así y así, porque es una noticia en desarrollo, es si habrá suficientes metales para sustentar esta revolución. Este es un gráfico de Standard & Poor's, ¿no es cierto?, donde se muestra en el caso del cobre cómo se ve, ¿no es cierto?, la oferta, el output de la minería de cobre, ¿ya? Y lo que vemos con distintos nombres, con distintos autores, es que esto sube más o menos hacia el 2025, si es que se materializan una serie de proyectos, pero de ahí empieza a decaer. Aquí está patente, ¿no es cierto?, la necesidad de contar con más inversiones para suministrar la demanda que se nos viene encima y que en corto, hacia el 2030, se estima en unos 9 millones de toneladas adicionales y hacia el 2040 en 20 millones de toneladas adicionales de cobre. Así que es un desafío muy importante, no solo para el cobre, sino que para los demás minerales. Uno de los temas que aflora cuando uno dice cobre, litio y otros minerales, es que los esfuerzos y la infraestructura para hacer los proyectos mineros compiten, ¿no es cierto? Son más o menos las mismas empresas, los mismos recursos que tienen que ir a suministrar los distintos minerales. Así que ese es un tema que en algún momento probablemente se va a notar a nivel global, con carencia de recursos, eventualmente de personas, de talento, etcétera, para suministrar estas enormes cantidades que el mundo necesita para poder materializar esta añorada transición energética. Este gráfico lo que dice es que nos falta inversión para suministrar las demandas que se vienen, particularmente en cobre. ¿Y qué pasa con las reservas? ¿Ya? Los actuales precios del cobre reflejan que en los últimos años ha habido poca inversión en la industria minera de cobre, ¿ya? Si uno mira hasta el año 2020, la industria de cobre venía preocupada esencialmente yo diría, del 2012, 2013 para adelante, venía preocupada de la optimización. Probablemente en otros minerales pasa algo parecido. La industria del cobre, particularmente, comienza a preocuparse del tema de la demanda que se viene, yo diría que a fines del 2020 y seguramente a comienzos del 2021. Entre otras cosas por el informe de Goldman Sachs de diciembre del 2020, por el informe de la Agencia Internacional de Energía de mayo, etc. Y ahí la cosa empieza a tomar temperatura, a ir creciendo. El año pasado hubo un aumento de la exploración a nivel mundial del 35%, según las cifras de Standard & Poor's, y probablemente este año, no sé, vamos a llegar a un 15-20% adicional a lo del año pasado. Así que se va a seguir explorando, pero hay años en que no se invirtió lo suficiente. Así que lo que vemos es que esto complica más la situación actual, ¿no es cierto?, que está desafiada por la transición energética, y hubiese sido un pelito menos más llevadero, ¿sí?, como para los balances y para los precios, si hubiera habido más inversión en los últimos 10 años. Pero así es la vida, y hoy día lo que tenemos que ver es cómo llevamos la producción de cobre a los niveles que hoy día el mundo requiere, ¿ya?
Hay distintos informes, entre ellos del CRU y de otros actores, en que se muestra con claridad que si no hay inversión de reposición en los actuales yacimientos, ¿no es cierto?, el déficit de cobre podría ser aún mayor. Por lo tanto, se necesita inversión en minería de cobre, probablemente pase lo mismo con otras minerías, no solo para los diferenciales positivos, para la mayor demanda, sino también para mantener, ¿no es cierto?, los niveles de producción que se han logrado históricamente, dado que sabemos que las leyes van decreciendo. Así que hay harto por hacer en esto. Este es un gráfico, yo lo mostré en una charla el año pasado del Instituto de Ingenieros de Minas, pero mantiene vigencia, digamos, ¿ya? Nosotros como país exportamos 5,7 millones el año 2020, el año 2021 fue una cifra parecida, y lo cual significa un 28,5% de la oferta mundial de cobre. Y como decía, la oferta prevista para el 2030 son 29 millones, perdón, la demanda prevista para el 2030 son 29 millones de toneladas, y si nosotros queremos mantener nuestra participación de mercado del 28,5%, entonces Chile tiene que crecer ya, tiene que preocuparse ya de ir a 8,3 millones de toneladas. Ese es el desafío de corto plazo, estamos hablando del 2030, estamos de verdad a la vuelta de la esquina, sobre todo considerando los tiempos que necesitan los proyectos mineros. ¿Para qué decir? Para el año 2040, estamos a unos 18 años del año 2040, Chile debería irse a una producción del orden de los 11,4 millones de toneladas, duplicar la oferta actual para mantener su participación de mercado y seguir siendo el líder en la industria minera de cobre. ¿Qué pasa si no tenemos los minerales que se requieren? ¿No es cierto? Hay por lo menos tres impactos, ¿no es cierto? Hay un impacto en la velocidad de esta transición energética y por lo tanto en el efecto en el medio ambiente. Varias de las agencias, el IPCC de Naciones Unidas alertó en abril de este año, ¿no es cierto?, que había que ponerse serio y había que ir a disminuciones muy fuertes, dice, del 50% de las emisiones hacia el año 2030, o sea, cerquita, digamos, ¿ya? Si no hay suficiente mineral, tenemos un problema para que ralentiza la transición energética. Precios altos, ¿no es cierto?, ralentizan el consumo de los propios minerales y muchas veces destruyen demanda, ¿no es cierto? Si tenemos, por ejemplo, cobre a 8 dólares, 9 dólares, entonces generamos muchos incentivos, primero para que los clientes no usen cobre y busquen otros materiales, y para que los otros materiales traten de copar los mercados que tiene el cobre, ¿no es cierto? Por lo tanto, por eso que se habla de que cuando los precios están demasiado altos, hay destrucción de demanda. Y eso gatilla, ¿no es cierto?, la sustitución por potenciales otros materiales como el aluminio, el grafeno y otros. Cada uno de estos materiales está viendo lo mismo que nosotros estamos viendo, por lo tanto está haciendo los mejores esfuerzos para penetrar cada uno de esos nichos, para reducir su huella de carbono. Hay un consorcio, por ejemplo, en aluminio, donde está participando el Río Tinto y Alcoa, me parece que es la otra, pero lo interesante es que están trabajando en conjunto con Apple, la productora de, ¿no es cierto?, los teléfonos, la empresa de los teléfonos, para reducir la huella de carbono del aluminio. O sea, están trabajando los clientes junto con las empresas mineras para reducir la huella de carbono, y eso obviamente le abre puertas al aluminio para expandir sus usos. Lo mismo con el grafeno y con otros materiales. Así que yo creo que hay que cuidar. El ideal para Chile, creo yo, es que aumentemos la oferta más que aumenten los precios. Los precios son anecdóticos, un día los precios son muy altos, etcétera, pero lo que nos da más ingresos en el largo plazo, mayor valor actual, es aumentar, ¿no es cierto?, nuestra oferta, el volumen de nuestra oferta, a precios que ojalá sean más o menos buenos, digamos, pero no estratosféricamente buenos, ¿ya? Y entonces llegamos a un problema de inversiones, ¿no es cierto?, que en cobre se necesitan 525.000 millones de dólares en los próximos 15 años, esas son cifras de Goodman, y en total $1 trillón, o sea, otros 500.000 millones de dólares más
para los otros minerales, ¿ya? Es una cantidad enorme que el mundo tiene que respaldar, ¿no es cierto?, para que se pueda lograr esta transición energética, ¿ya? Y ahí se da esta competencia que yo decía antes entre las empresas que pueden proveer estos servicios de manera eficiente y competitiva. No se trata de llegar, de hacer proyectos, ¿no es cierto?, como locos, digamos, porque después conocemos lo que a veces puede suceder, ¿ya? Aquí está otra gráfica, ¿no es cierto?, de las inversiones que se necesitan, que son de verdad muy cuantiosas y que nos hacen preocuparnos y ocuparnos, ¿no es cierto?, hacer todo lo posible y de conversar y de comunicar esta realidad, porque para Chile es una oportunidad para mejorar, ¿no es cierto?, nuestra minería, para participar de este ciclo y a la vez para generar trabajo para muchas personas. Un tema que se ha vuelto muy importante y se ha consolidado en esto que se llaman los criterios o principios ESG, de medio ambiente, sociales y gobernanza, ¿no es cierto?, son estos criterios, y que hoy día son claves para la asignación de capital. O sea, los exigen los bancos, los fondos de inversión, las agencias reguladoras, etcétera, exigen el cumplimiento de estos ESG, y lo que está pasando es que lo están exigiendo cada vez a un nivel de más detalle, ¿ya? Al principio eran a nivel más global, hoy día cada vez van más al detalle fino, a establecer planes por ejemplo, de descarbonización, a llevar estos principios a todos los niveles de la organización, no solo el gerente general, no solo el directorio, sino que hacer la bajada a cada uno de los niveles e incluso a establecer metas y recompensas, ¿no es cierto?, a las personas en función del cumplimiento de estos objetivos. Así que se han vuelto extraordinariamente importantes estos ESG para poder operar, y creo que también es una de las llaves que nos permiten poder participar, ¿no es cierto?, de esta cruzada mundial para reducir el calentamiento global. Conectado con con los ESG está el propósito, ¿no es cierto? Hoy día casi todas las empresas, desde hace ya bastante tiempo, tienen clara su misión y su visión, y cuando uno ingresa a esas empresas, ¿no es cierto?, en las inducciones le cuentan cuál es la visión y la misión. Pero, ojo, hoy día, lo relevante es el propósito, ¿ya? Vamos a verlo con un poquito más de detalle, pero hoy día el que la lleva es el propósito, ¿ya? Y muchas empresas lamentablemente no tienen el propósito o lo tienen a un nivel muy, muy general, y no es eso lo que hoy día el entorno pide, ¿ya? Como yo le decía, los criterios ESG están penetrando en todos los niveles de la organización y están haciendo una bajada cada vez más detallada, cada vez a todos los niveles, ¿no es cierto? No se trata que los ejecutivos, los gerentes y de ahí para arriba conozcan estos ESG, sino que tienen que conocerlo todas las personas, entre otras cosas, porque si se rompen los ESG hay muchas consecuencias, ¿no es cierto?, con los distintos stakeholders. Así que para evitar ese riesgo, ¿no es cierto?, la cultura de la organización tiene que tenerlo presente, tiene que enseñárselo a todos sus miembros. Aquí hay un gráfico bien importante, bien interesante de McKinsey, ¿ya? Y que se relaciona con cómo distintas industrias tienen que tener engagement, tienen que tener empatía con lo que está fuera de su ámbito, de su empresa. In many industries, a large share of corporate profit, de las ganancias de las empresas, está vinculada con el engagement externo, ¿no es cierto? No basta con hacer la pega bien dentro de la empresa, sino que hoy día el engagement externo la lleva, es muy importante, ¿ya? Y se vincula, ¿no es cierto?, con tener un buen paquete de ESG, y se vincula con tener un propósito, ¿ya? Y aquí están mostrando cómo los bancos, la industria del automóvil, etcétera, han ido evolucionando y están buscando ese engagement general, ¿no es cierto?, que muchas veces parte por el engagement con los clientes, ¿no es cierto?, que los clientes le tengan simpatía a la empresa para que compren sus productos. Pero hoy día es un tema bastante general, y aquí, ¿no es cierto?, la industria minera
tiene probablemente una oportunidad, ¿no es cierto?, de mejora y de lograr conexión con una cantidad mayor de público, ¿ya? Como lo están haciendo otras empresas que son las que están más arriba ahí, como bancos, automóviles, transportes, etcétera, que ya cacharon esto. Estas son cifras del año 2009-2020. Probablemente hoy día, post pandemia, estas cifras son aún mayores, y por lo tanto se requiere engagement con el resto de la comunidad. Entonces, vinculado a todo esto está el propósito, ¿ya? Debo confesar que yo pensaba que no era tan importante el propósito hasta hace unos años atrás. Yo decía, si una empresa, cualquiera sea, tiene toda su documentación al día, etcétera, por sí misma genera, ¿no es cierto?, un bienestar, porque produce bienes que algunos otros seres humanos necesitan para desarrollar su vida, y al final significa mejora la calidad de vida, ¿ya? Y además de eso genera, ¿no es cierto?, empleo, genera trabajo a terceros, genera un montón de cosas buenas, si una empresa seria y hace las cosas bien. Pero eso no es suficiente, ¿ya? Hoy día lo que se requiere es el propósito, ¿ya? Y el propósito se trata de cuál es el impacto positivo en el mundo que tu organización está generando, ¿ya? ¿Por qué tus empleados van a trabajar contentos? Porque no solo están ganando el pan de cada día, sino que están contribuyendo a un propósito que hace mejor el mundo. ¿Por qué tus clientes quieren comprar tus productos eh, eh, y tratar de ayudar un poquito a hacer mejor el mundo? De eso se trata el propósito. Y eso hay que tenerlo muy presente, muy arriba entre las prioridades hoy día de las empresas. En parte, en esto contribuyeron, ¿no es cierto?, la generación millennial, ¿no es cierto?, que es eh, está muy orientada, ¿no es cierto?, a lo que hace una empresa y otra. Entonces, miran muy bien antes de elegir para trabajar, o la mayoría de los millennials, digamos, para irse a trabajar a una empresa y otra. Y si hay algo que a ellos les colisiona, ¿no es cierto?, de lo que hace esa empresa, eligen otra, ¿ya? En parte es el flujo de los millennials, en parte es la evolución del mundo, pero lo concreto es que hoy día es vital tener un propósito. Chao misión, chao misión y visión. Chao en el sentido de las prioridades, ¿no?, que no se necesita también. Pero hoy día lo que la lleva, algunos analistas piensan que al mismo nivel de la maximización del valor actual de la compañía, que los ingenieros y particularmente los ingenieros comerciales tenemos muy grabado a fuego, ¿no es cierto? A ese nivel uno tiene que tener el propósito clarito, digamos, no solo en la página web de la empresa, no solo para decirlo, sino que se haga tangible, que sea coherente con el andar de la empresa. Obviamente que el propósito está conectado con los ESG, ¿no es cierto? Hay perfecta conexión, ¿no es cierto?, entre lo que uno dice en los Environmental, Social and Governance, ¿no es cierto?, con el propósito de la compañía. No puede haber discordancia en eso, ¿no es cierto? Si el propósito es trabajar en un mundo mejor y un mundo más libre, no puede estar empujando, por decir, minas de carbón. Ahí se genera una colisión entre el propósito y lo ESG. Así que tienen que estar perfectamente coordinados y juegan en conjunto, digamos, para posicionar estos temas y posicionar a las compañías, a las organizaciones en el entorno que, como veíamos en una lámina anterior, cada vez está mirando más cómo lo hacen las empresas. Así que esto es un requerimiento hoy día del funcionar de las empresas, y hay algunas industrias donde estos temas, ESG y propósito, han sido muy aplicados ampliamente y lo han transformado en una carta ganadora para esas organizaciones. Como yo ya decía, no basta con decir que uno tiene un propósito, hay que hacerlo tangible y hay que medirlo para dar fe de que eso se esté cumpliendo, ¿ya? Esto también es clave para obtener, ¿no es cierto?, empleados que quieran trabajar en la compañía, ¿no es cierto?, para lo que se llama el talento.
Hoy día los accionistas, los inversionistas y los accionistas, ¿no es cierto?, están siguiendo el propósito, así como siguen los ESG, también siguen el propósito, ¿no es cierto?, y son más empáticos para prestar la plata, eventualmente a tasas más convenientes, o por lo menos más fáciles, una obtención de recursos más fáciles, a aquellas empresas que están muy claritas con los ESG y que tienen un propósito de mejorar el mundo, que de eso se trata el propósito, claro, y que lo tienen internalizado en su cultura, ¿ya? Un elemento importante es que este propósito se trata de que no colisione con la rentabilidad de la empresa, ¿no? Eh, Hay que buscar la forma en que eso no suceda, pero hay formas en que eso no sucede. Por ejemplo, si el propósito es un propósito noble y eso es comprado por los clientes de la compañía, entonces va a tener más venta la empresa y por lo tanto va a generar más utilidad. Así que no necesariamente el propósito y la rentabilidad de la compañía colisionan, sino que hay que buscar el juego en que se complementen y se potencien ambos. Volviendo al tema de cobre, tenemos, ¿no es cierto?, aquí una lista de algunos de los proyectos que han salido en los últimos tiempos. Hay distintas noticias, pero cada vez lo que se percibe es que hay más proyectos que se están armando, hay más actividad que está pasando respecto a los proyectos de cobre en África, en Australia, en Canadá, etc. ¿Ya? Aquí, como digo, esto es una lista donde está, por ejemplo, la expansión de Oyu Tolgoi, y ahí ha habido alguna ruido entre los socios, Río Tinto y el gobierno de Mongolia, etc. Río Freira en Nueva Guinea, Tampacan en Filipinas, un proyecto en Rusia. Vamos a ver qué pasa con eso, digamos, dado todas las sanciones que tiene Rusia en este momento. El proyecto Resolution en Estados Unidos de Río Tinto y otras compañías mineras. El proyecto de Twin Metals, que lo habíamos conversado el año pasado, en la presentación de octubre del año pasado del Instituto de Ingeniería de Minas, hace pocos meses, semanas, tuvo la noticia de que no iba adelante, que no tenía los permisos ambientales. El proyecto Roko-Dik en Pakistán, que fue el proyecto de la familia Luxic, ¿no es cierto?, que me parece que se detuvo por ahí por el 2012, 2013. Hoy día, hace pocos meses, se ha tenido la noticia de que Barrick compró ese proyecto, que significa unos 7.000 millones de dólares de inversión, y que lo va a desarrollar. Uno de los problemas que había en su momento en esa zona es que había un tema de seguridad bien importante, pero aparentemente ahora ese problema se ha reducido. Nosotros, yo creo que la minería, como todas las actividades, tiene que mirar el futuro, ¿no es cierto?, permanentemente, ¿ya? En un entorno en que hay muchas cosas que están pasando, yo creo que un buen ejercicio es mirarlo por lo menos al 2030. Mejor todavía si uno lo puede hacer para las siguientes décadas, pero al 2030, ¿qué cosas se pueden ver? Que van a haber varios proyectos mineros de estos que estamos viendo ahora y probablemente de otros que aparezcan en los próximos 2 o 5 años en construcción, y cada uno de esos proyectos va a venir con el estado del arte de la tecnología. Por lo tanto, esos proyectos van a ser muy competitivos, van a tener costos más bajos, va a haber probablemente ahorro de OPEX y de CAPEX. Lo segundo, que se está usando cada vez más tecnologías, ¿no es cierto?, de la prospección de nuevos yacimientos, tecnologías como inteligencia artificial, como visión láser, etc. Que hay distintos materiales que están compitiendo, ¿no es cierto?, con los productos mineros tradicionales de Chile, y que cada uno busca hacerse su nicho, digamos, ¿ya? Y que si los precios, como decíamos antes, se disparan, ¿no es cierto?, tienen más posibilidades estos materiales de capturar una parte del mercado. La transición de las energías renovables va a seguir, la electromovilidad va a seguir. Yo creo que durante esta década se va a jugar buena parte del mercado de los vehículos eléctricos, no todo, pero una buena parte. Así que el 2030 esto va a estar jugado. Aunque la provisión, por ejemplo, en Europa es del 2035, si uno sabe que el 50-70% del mercado en Europa van a ser vehículos eléctricos, va a ser difícil que la gente elija comprar un vehículo a petróleo o a gasolina, digamos, ¿ya?
entre otras cosas porque no va a tener mercado de reventa. Así que en esto de la transición energética estamos asumiendo que la inflación va a ser controlada y que se va a poder volver a esta tendencia que veíamos antes, en que cada vez más son más eficientes los sistemas de las energías renovables y la electromovilidad. Esperamos que para el 2030 haya hidrógeno competitivo para que se aplique en donde el hidrógeno tiene más ventaja. Vamos a ver la red de comunicaciones 6G desplegada, ya hay una carrera mundial por la tecnología 6G, donde están, entre otros, China, Estados Unidos, Japón, etcétera, Finlandia. Así que al 2030 vamos a estar conversando de tecnología 6G y probablemente el mundo va a estar pensando en la tecnología de séptima generación, 7G. La computación sigue creciendo exponencialmente. Probablemente hacia el 2020 también vamos a tener fusión nuclear, ¿no es cierto? También hay una carrera mundial por la fusión nuclear. El MIT está diciendo hoy día que el 2025 probablemente va a poder ofrecerle al mundo fusión nuclear. Está Alemania, ¿no es cierto? Está un consorcio ITER en Europa, están los chinos, están los japoneses, siguiendo a la fusión nuclear, ¿no es cierto?, que es energía nuclear distinta de la fisión, que son las plantas actuales, y que no genera basura nuclear, que es uno de los problemas que tiene la fisión nuclear. Así que probablemente también hacia el 2030 vamos a tener algunas plantas de fusión nuclear, que va a ser parte de la oferta energética, ¿no es cierto?, junto con las energías renovables, etc. De hecho, varios centros de pensamiento consideran que las energías renovables no van a ser suficientes para reducir a tiempo el calentamiento global, así que la fusión nuclear es una de las alternativas que ellos respaldan para esta cruzada mundial contra el calentamiento global. Y ese, por demás, es el objetivo que tiene el equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, para empujar la fusión nuclear. Ellos vienen trabajando hace varios años ya en este tema. Vamos a ver que a lo mejor hacia el 2030 también vamos a tener minería submarina, quién sabe. De nuevo, va a depender en parte de los precios, ¿no es cierto?, de los minerales, ¿no es cierto?, de las necesidades del mundo para esta transición energética. Y ya hay países que han estado haciendo pruebas, ¿no es cierto?, de minería submarina, y está en la palestra, y va a depender de varios temas técnicos y varios temas políticos, si la hay o no lo hay. Vamos a ver un despliegue masivo de vehículos autónomos y de vehículos eléctricos, ¿ya? La tecnología de los vehículos autónomos está muy avanzada y tiene muchos incentivos para que se aplique, ¿ya? Por ejemplo, el mercado de camiones, el que mueve carga por camiones en Estados Unidos, es del orden de los 800.000 millones de dólares al año. Así que hay muchos incentivos y hay pocos choferes, cada vez hay menos choferes. No es un trabajo que tenga muchas personas que estén interesados. Así que los vehículos autónomos van a ser una realidad. Hay avances en camiones, en autos, etcétera. Hay pruebas en distintas ciudades, en Seúl, en San Francisco, con vehículos autónomos, y probablemente muchos de esos vehículos autónomos a la vez van a ser vehículos eléctricos. Vamos a ver probablemente seres humanos en el 2030 viviendo en la Luna, y eventualmente el hombre pisando Marte, la especie humana. Y con todo ello aparecen, ¿no es cierto?, un montón de nuevas tecnologías que son las que hacen posible que eso suceda, ¿no es cierto? Ya sabemos que la carrera por llegar a la Luna anterior generó un montón de otras tecnologías que hoy día la estamos usando sin darnos cuenta los seres humanos, y eso es lo mismo que se espera para los siguientes años. Hace poco tiempo yo estuve en una charla donde una persona de Accenture contó que en un encuentro en Estados Unidos de Accenture había habido un ingeniero de la NASA donde le estaba contando a la gente de minería de Accenture cómo hacían ellos el control remoto de operaciones, ¿no es cierto?, en la Luna y en Marte, ¿sí? Así que de ahí van a salir nuevas tecnologías, algunas de las cuales eventualmente van a poder aplicarse en minería y en general en distintos ámbitos de la vida humana, ¿ya? Hay mucha plata también en la industria aeroespacial de Estados Unidos.
mucha plata. No solo es SpaceX, sino que hay un montón de otras startups y que están apuntando a minería de esteroides y cosas de ese tipo. De nuevo, ahí lo que ese desafío involucra es un montón de nuevas tecnologías que probablemente van a pasar a ser transversales para minería terrestre y para otras actividades. Así que el tema de las tecnologías es una de las cosas que hay que mirar en estos desarrollos hacia el 2030. Estamos muy cerca del 2030. Y lo que uno ve en todo lo que está, en todos estos análisis es que la brecha entre los que tienen acceso y los que están utilizando estas tecnologías de vanguardia, respecto a los que no la usan, la brecha en calidad de vida, en valor, va a ir aumentando. Lamentablemente eso va a ir aumentando, así que lo que uno debiera esperar es que la minería estuviera muy cercana, y todas las actividades humanas estén muy cercanas, ¿no es cierto?, a los desarrollos tecnológicos. Por demás está que las tecnologías y el conocimiento humano, ¿no es cierto?, se integra, ¿no es cierto?, la que algunas tecnologías de un sector pueden servir en otro sector, algunas tecnologías en minería pueden servir, qué sé yo, en alimentos, etcétera, y se integran y se potencian, digamos, ¿ya? Así que hay que tener una mirada bastante amplia a lo que está pasando en el tema de las nuevas tecnologías, porque algunas de esas pueden tener un uso práctico, qué sé yo, en minería, o en alguno de los procesos de la cadena de valor de la minería, ¿ya? Pero lo concreto es que los que manejen más tecnología o integren más tecnología van a ir más adelante y hay que tratar como país y como industria de estar cerca de ese escenario, porque recuperarlo después, esas brechas, cerrar esa brecha después, cuesta mucho, digamos, ¿ya? Así que estar cerca de esa brecha significa al final del día mejor calidad de vida para todas las personas. Así que como conclusión, yo diría que la humanidad y la minería hoy día enfrentan tremendos desafíos um, y tremendas oportunidades también, y que, como decíamos al comienzo, sin transición, sin minerales no hay transición energética posible. Probablemente van a haber avances, vamos a seguir avanzando, pero la transición energética que involucra, ¿no es cierto?, cumplir con el Acuerdo de París, de temperaturas máximas, eso no es posible si no tenemos una cantidad significativa más de minería, ¿ya? Como hemos dicho en esta presentación, el propósito sí importa, es muy importante que uno lo tenga claro, que las organizaciones lo expresen claramente, que esté dentro de la cultura de todas las personas y que haya consecuencia con ese propósito. Y ese propósito está vinculado con cómo cada empresa minera, cómo cada organización minera es una contribución a un mundo mejor. En particular en el tema del calentamiento global, hoy día tenemos una tremenda oportunidad, ¿no es cierto?, de participar en ese tremendo desafío, y hay que tratar de sociabilizar, contar por qué la minería es importante para poder participar en ese desafío del calentamiento global. Hoy día, dejar de cumplir los criterios ESG de medio ambiente, sociales y de gobernanza, no es posible, ¿no es cierto?, plantear una operación, plantear un futuro sin cumplir con estos objetivos, con estos criterios, ¿ya? Ahora, la revisión de estos objetivos también genera oportunidades, ¿no es cierto?, a las empresas para eficientar todos los procesos. Por ejemplo, cuando se revisa cómo disminuir el consumo de agua, tiene el objetivo de contribuir a los ESG, pero también tiene el objetivo de reducir los costos de las empresas. Así que hay que buscarle el lado, el círculo virtuoso a estos ESG, pero lo concreto es que no podemos operar sin que toda la organización esté consciente, ¿no es cierto?, de los criterios ESG, y que hagamos todos los esfuerzos por descarbonizar los procesos mineros lo antes posible, ¿ya? Ya sabemos que esto se viene y por lo tanto yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo para reducir este efecto, la emisión de carbono. Ya decía antes que la situación del COVID y la guerra en Ucrania han acelerado esta transición energética. Todavía no lo estamos notando porque estamos viendo muchos de los movimientos que se han generado por producto de estas situaciones, pero en el mediano y largo plazo se va a ver que esta transición energética se ha acelerado y que lamentablemente el petróleo dejó de ser
el oro negro en el sentido del energético más valorado por la sociedad, etcétera, y que vamos a ir cada vez más rápido caminando hacia una sociedad completamente electrificada. Los tiempos, ojo, los tiempos para suministrar los minerales son muy ajustados. Ya vemos que para el 2030 falta cobre, faltan otros minerales, y hay que ponerse a trabajar ya, ¿ya? Y en esto todos estamos llamados a cooperar. Todos y cada uno podemos aportar un granito de arena para que esto sea posible y para que podamos contribuir con la humanidad a reducir este flagelo que es el calentamiento global. En cobre lo que se ve es posibles déficits en el segundo quinquenio de esta década, y las inversiones que se requieren son gigantescas, ¿ya? Así que hay que trabajar también desde ya en buscar de dónde vamos a financiar este tremendo desafío, ¿ya? No se trata solo de los aspectos técnicos, sino también de los financieros que hacen viable, ¿no es cierto?, poder contar con mayores cantidades de minerales, de metales para esta transición energética. Como decía antes, para mantener la participación de Chile en cobre se necesitan cantidades significativas mayores. Tenemos que llegar a 8,3 millones de toneladas el 2030 y a 11,4 millones de toneladas el 2040. Así que el llamado a todo es que generemos ideas, que comuniquemos ideas para ver cómo hacemos esto, que estamos sumamente encima. Hay que duplicar la industria del cobre en 18 años, ¿ya? Va a haber una industria que va a ser 2 veces la industria que había el año 2020, así que es un desafío muy grande y todos estamos llamados a colaborar para que esto sea posible, ¿ya? Con el sentido de urgencia que esto tiene. Así que yo quisiera decir también, para finalizar, que tenemos que hacer todas las acciones, incluyendo las comunicaciones. Probablemente hay muchas personas que no conocen a lo mejor estos antecedentes. Hay que comunicárselos, no solo a los ambientes mineros, sino que a todos los stakeholders, a nuestros compatriotas, etcétera, para que el mundo conozca esto y al final del día podamos disponer de los minerales necesarios para esta transición energética. Entre ellos, pero no solo, cobre, para reducir este calentamiento global que nos tiene tan complicados. A la vez, la minería tiene que estar vinculada al mundo tecnológico, ¿ya? No hay una minería competitiva si no está vinculada a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías permiten reducir costos, aumentar productividad, etc. Y eso tiene que seguir adelante, ¿no es cierto? Los proyectos nuevos tienen que estar muy incorporados y en general toda la industria minera tiene que estar conectada con las nuevas tecnologías. Drones, vehículos autónomos, gemelos digitales, etcétera, tienen que estar dentro del alcance del trabajo minero, de la operación, de los proyectos, porque significan costos más competitivos y poder llegar a los costos y a las calidades que el mercado necesita nuestros productos mineros. Y decirles también que vamos a conversar sobre esto y otros apasionantes temas en el Congreso Mundial Copper 2022 en noviembre próximo, en el cual supongo que ustedes ya tienen toda la información, así que será otro estupendo momento para seguir conversando de estos temas. Muchas gracias por escucharme. Renato. Te pasó la bandera. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Renato. Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, primero que nada, muchas gracias, Renato, por la excelente exposición que nos has dado. Sabemos todos que el camino es difícil, ¿eh? No es fácil. Así es. Voy a arreglar mi y las alertas están, pero todos queremos que no queden en alertas, sino que queden en cosas, en acciones que se consoliden. Así que agradecemos, Renato, por tu excelente exposición y queremos pasar
a la opinión de los colegas. Si alguien tiene alguna consulta, adelante, por favor. Hola Renato, habla Hola. Alfredo Ocampo. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tienes alguna estimación de cuánto sería la inversión que habría que hacer en Chile para el 2030 para llegar al porcentaje que nos correspondería? Sí, tengo algunas estimaciones que son bien significativas. Son más de 100.000 millones de dólares para llegar a las cantidades que se necesitan. Son muy grandes, ¿ya? Si quieres más detalles de eso, te puedo mandar por interno o por alguna vía, te puedo mandar más información, pero son de ese orden, es pasar de 5,7 a 8,3 millones de toneladas, ¿ya? Sí. En cantidad, pero ahí hay un truco, porque junto con esa inversión para ese diferencial, se necesita mantener, ¿no es cierto?, las minas actuales, todos sabemos que están envejeciendo. Así que la suma de eso, eh, me parece que son del orden de los 120 mil millones de dólares. Te puedo dar la cifra más exacta. Perfecto, ¿me lo puedes mandar por interno Minería Sí, Ética? por supuesto, por supuesto. Gracias, Renato. Cualquiera sea la cifra, es más de 100.000 millones de dólares, así que hay que trabajar ya por conseguir esos recursos que cuesta. Yo he trabajado harto tiempo en financiamiento de proyectos y hay harta pega ahí por conseguir esos recursos. Y obviamente que en paralelo hay que desarrollar, ¿no es cierto?, los prospectos mineros que ameriten, ¿no es cierto?, que justifiquen esos recursos, esa inversión. Claro que sí. ¿Alguna otra consulta, colegas? Renato, felicitaciones por tu presentación, muy buena. ¿Tienes alguna cifra o saber alguna indicación de cómo va Chile con el uso de vehículos eléctricos? Creo que vamos liderando a nivel mundial, si no me equivoco. Mira, no tengo una cifra muy exacta y muy comprensiva, muy global, de cómo vamos en esta transición. Yo creo que parte de lo que ha sucedido en los últimos meses y años es que las cifras que el mundo tenía han venido cambiando aceleradamente. Yo estoy viendo, por ejemplo, las cifras del despliegue de cargadores eléctricos que se necesitan en Europa y en Estados Unidos, y hay toda una discusión de que no hay suficientes cargadores para una flota como la que se presume va a existir el año 2030. No he hurgado en Chile cuál es la infraestructura que se está viendo para eso, que obviamente va mucho más allá de los buses eléctricos que se han instalado en Santiago y que me parece que van en la dirección correcta, pero esto es un asunto de una magnitud mucho más grande, digamos. Entonces, mi percepción es que ya estamos atrasados, digamos, ya, que en infraestructura ya estamos atrasados, ya. Mal de mucho consuelo tonto, pero consuelo al fin, dicen. Yo veo que incluso en Europa y en Estados Unidos se está hablando que las redes están ya atrasadas. Las redes eléctricas son viejas, son para el mundo en que el petróleo tenía una parte importante del suministro energético. Entonces ya no sirven, hay que cambiar redes eléctricas, hay que cambiar cargadores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hacer muchas cosas. Y en ese sentido, no he visto la conversación en Chile que me haga pensar que estamos al día. Yo creo que hay que ponerse al día. No tengo cifras más exactas. Sospecho que las tiene, digamos. Tengo algunos amigos que están trabajando directamente en electromovilidad. Pero tengo la duda si la masividad que este fenómeno está mostrando en el mundo la estamos internalizando en Chile. Se viene con todo. Yo estuve recién en el norte y uno ve la cantidad de camionetas, digamos, en cada faena minera. Y ahora sacaba las cuentas y a ver cuántas camionetas hay aquí, bueno, cuántas de estas van a ser eléctricas en 3 años más. Ya, y alguien me decía que nos anduvo movilizando, que esa camioneta tenía, no sé, meses, estaba nuevita, digamos, era una camioneta a petróleo, pero con el último estándar. Pero va a tener que ser nueva, ya. No solo se necesitan
vehículos eléctricos en la mina. No solo significa se necesita descarbonizar, ¿no es cierto?, la mina misma, sino que todo el entorno, incluso toda la cadena de valor. Necesitamos camiones eléctricos que lleguen, que voy a decir, el agua que se usa en las faenas mineras, que viene de la zona central, ¿no es cierto?, va a tener que ir con camiones porque te van a medir toda la huella de carbono. Ya, no veo que esa conversación todavía esté madura en Chile y que hayan planes, no lo veo, puede que sea mi ignorancia, masivos para ese cambio que se viene con mucha fuerza. Así que yo creo que ahí también hay que preocuparse, y yo creo que los que tenemos algunos años más de experiencia tenemos que tratar de comunicar esto a todo nuestro entorno, no solo, insisto, a los ambientes mineros, que es un tema del país y podemos ayudar al país comunicando esto en todas las formas que tienen. Cada uno de nosotros a lo mejor tiene la posibilidad de publicar un paper o hacer algo. Yo lo he estado haciendo en algunos medios, contando esto y decir, oye, téngase presente, aquí viene un cambio que es muy significativo y que si no lo tomamos bien, nos puede dejar fuera de la cancha. O sea, si nosotros el día de mañana tenemos un cobre con demasiada huella de carbono y otros países no lo tienen, probablemente ellos van a tener la ventaja. Así que hay que ocuparse. Y mi llamado hoy día y mi preocupación hoy día con esta presentación es efectivamente a que nos preocupemos, ¿no es cierto? Y que hagamos todo lo que esté en nuestras manos. Yo creo que siempre, si pensamos en eso, cada uno de nosotros, por muchas razones, tiene la posibilidad de influir en otras personas, del gobierno, de los ambientes en que uno se desenvuelva, para contarle esta información y que todos tengan esta información. Porque yo creo que es bueno para todos. Gracias, Renato. Gracias a ti. ¿Alguna otra consulta, colega? Carlos está levantando la mano ahí. Carlos. Sí, bueno, realmente lo que quería plantear lo acaba de responder Renato. Bueno, primero agradecerle a Renato su excelente presentación. Creo que fue tremendamente clara, muy didáctica, y justamente lo que yo quería comentar es precisamente lo que adelantó recién Renato, de que en general todos estos temas en mayor o en menor grado, los mineros, ¿no es cierto?, que estamos en mayor o menor grado en el tema, conocemos esta realidad, pero el entorno lo desconoce, ¿ya? O sea, muchas veces la minería, ¿no es cierto?, se plantea como la actividad industrial, que es la mara de la película, que es totalmente antagónica al medio ambiente, y es el concepto fuerza que de repente se instala en aquellos sectores que son desconocedores de la realidad de la minería y de la gravitancia que tiene en el porvenir, no solo de Chile, sino que del planeta. O sea, este concepto fuerte que ha planteado tan claramente Renato acá, de que sin minería no es viable el combate al cambio climático, es un concepto fuerte, es un concepto potente. Los mineros lo tenemos claro, pero el contexto, el entorno de la minería en Chile y en general en el mundo no lo entiende, no lo ve, no lo percibe así. Entonces, yo creo que comparto absolutamente lo que señalaba Renato en términos de que es tarea de todos el poder difundir esta idea, estos conceptos en nuestro entorno. O sea, realmente tenemos que cambiar la impresión que puede haber, la mala impresión que puede haber en los stakeholders y en general en los actores de la comunidad. Yo creo que, no sé si los participantes de la convención constituyente pudieron tener acceso a esta presentación, pero creo que habría sido ilustrativo, ¿no es cierto?, que gente que está proponiendo cambios tan trascendentes en el futuro de nuestro país no tengan este input tan potente, digamos. ¿Te fijas? Entonces, de repente, sin darnos cuenta, se va pasando el tiempo. Nosotros, en nuestro círculo, conversamos, leemos y nos instruimos frente al rol que tiene la minería en el futuro del país y en general del planeta, pero yo
percibo y comparto, ¿no es cierto?, lo que señalaba Renato, la necesidad imperiosa de estas ideas, difundirlas en las personas que finalmente toman decisiones y proponen líneas de acción que son determinantes finalmente para el futuro de la minería, digamos, ¿ah? Entonces, creo que lo que ha señalado Renato nos indica que tenemos una tarea fuertísima y en la que ya desafortunadamente estamos atrasados, digamos, ¿eh? O sea, él ha señalado en sus presentaciones, por ejemplo, hay publicaciones muy importantes del año pasado, el rol de los minerales críticos, por ejemplo, en el tema del cambio climático, tarea en la cual nosotros tenemos que desarrollar y no quedarnos instalados exclusivamente en lo que es cobre, que lo hemos visto en algunas reuniones anteriores, ¿te fijas? Entonces, hay muchas líneas de acción que tenemos que desarrollar y obviamente lo que a nosotros como instituto nos compete, tenemos que hacernos cargo de esta responsabilidad. Eso es bueno y reiterar mi agradecimiento, Renato, por tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, colegas, está Gastón pidiendo la palabra. Pero insistir en lo siguiente, el camino no es fácil, ¿eh? El camino es complicado porque hay un problema de oferta y demanda de la parte de energía eléctrica y también hay un tema importante que resolver, que es el crecimiento que tenemos que tener en la minería. Dejo a Gastón. Gastón, adelante. Yo quería hacer algunas consideraciones sobre dos temas, el climático y el de la minería submarina, porque me gusta hablar de lo que conozco, no de lo que supongo. En caso de la minería submarina y el cambio climático son dos temas que van ligados. ¿Por qué? Porque el actual gobierno está siguiendo una política diferente a la anterior sobre el cambio climático, en el sentido de que acuñó en su viaje ahora a la cumbre lo que se llama la política turquesa. ¿Ustedes saben lo que es la política turquesa? ¿Qué repercusión tiene en la minería la política turquesa? Porque hay que mirar las cosas en conjunto. Nosotros aquí, por ejemplo, un grupo de profesionales chilenos, hemos alegado ante el gobierno, ante la Cancillería, por escrito, el 20 de agosto, que Chile reclame a nivel internacional la moratoria de la minería de los fondos marinos. ¿Qué es lo que ha dicho sobre la minería de los fondos marinos el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile? Nada. Resulta que Chile es un país minero y oceánico. Tiene 1 millón de kilómetros cuadrados protegidos en el mar. La minería de los fondos marinos, lo estamos viendo en Kingston, la próxima semana empezamos las reuniones, tiene un costo menor que la minería terrestre y tiene leyes más altas que la minería terrestre. Son dos factores. Es uno de los factores que Chile debía como país minero estar monitoreando. Sin embargo, nuestras autoridades no lo están haciendo. Ni Cochilco, ni el Ministerio de Minería están preocupados del tema. Según el comunicado que hemos repartido estos días, que hizo la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, en julio empezaría
del próximo año podría ponerse en vigencia el famoso reglamento Código de Minería Internacional, lo que yo no creo, porque hay muchas interrogantes todavía medioambientales. En lo medioambiental es muy importante la participación de Chile como país minero y oceánico. Es muy importante, porque si viene una explotación de los fondos marinos, van a haber complicaciones en la biodiversidad y en la... Yo le pediría al Instituto de Ingenieros de Minas de Chile que hiciera algo concreto y tuviera un pronunciamiento, su directorio, respecto de la minería de los fondos marinos. ¿Va a aceptarla, va a fomentarla o va a pedir una moratoria? Esa es una cosa concreta. Nosotros con la exposición de aquí no sacamos nada con darnos vueltas, que viene el auto eléctrico, que viene esto, todos son cosas, lugares comunes sabidos. Pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros concretamente? Cosas concretas. Nosotros tenemos que expresarnos a través de nuestro gobierno. Entonces, el instituto tendría que tener una posición clara. ¿Quiere fomentar la minería de los fondos marinos? ¿Quiere pedir una moratoria de los fondos marinos? Ese es un pronunciamiento que no ha adoptado todavía el directorio. Lo hemos comentado y lo hemos planteado nosotros por escrito, un grupo de profesionales nada más, conocedores del tema, porque vemos los inconvenientes que podría tener para Chile de futuro este tema. Entonces, aprovechando esta ola que hay por la preocupación por el cambio climático, lo oceánico en el efecto climático, tenemos que empezar a actuar, no a repelarnos ni a comentar entre nosotros, porque eso no tiene ningún valor, fuera de ser un intercambio de opiniones nomás, pero no tiene efecto ninguno. Eso quería dejar constancia. Muchas gracias, Gastón. Colegas, ¿alguna otra consulta? Sí, yo quería agregar algo quizás al enojo de Gastón, si lo tomamos así. Está bien. Es que en la presentación de la semana pasada dio algunos temas bien importantes, por ejemplo, que la gran minería nuestra, donde producimos la mayor parte de cobre, está en la zona central y ahí estamos limitados por el tema de los relaves. O sea, efectivamente, si no hacemos algo con los relaves, ¿cómo vamos a poder aumentar a las cantidades que tú estabas mencionando, Renato? Quizá en el norte sí se pueda, pero no en la zona central. Entonces, la interrogante que dejó Gastón en la semana pasada fue ¿cómo vamos a abordar los relaves sabiendo que en el mundo se anticipa una escasez de arenas para la construcción, por ejemplo? Y ya hay algunos que han estado hablando al respecto. Lo digo esto porque yo también estoy en la comisión de relaves y he trabajado fuerte en ese tema y espero que este año pueda tener alguna respuesta sólida para mostrar que sí se puede. Por el momento me tengo que callar porque tampoco he hecho nada. Gracias. Ya. Renato. Disculpen, me acaba de avisar Renato que tiene problemas con su conexión. Está tratando de retornar. Ya.
tengo problemas con... Se me cayó la señal y no he logrado establecerla completamente. Así es que quedé en parte de la conversación con Gastón Fernández. No he logrado establecer la conversación, así que por eso me estoy despidiendo por esta vía, les pido excusa. Se cayó completamente y no logro establecerla de nuevo. Ahora me tengo que incorporar a las 7 a otra reunión. Así que les pido excusa por la caída. Ahí estoy abriendo los micrófonos, no sé si me escuchan por la vía normal. Te escucho por el celular. Renato, solamente para concluir esta sesión, darte las gracias. Vamos a tomar nota de todo lo que has hecho. Los colegas que asistieron están, entiendo, muy interesados en el tema. Yo también. Me quedé con algunas preguntas, pero te las hago por interno. A disposición para responder. Agradecer tu amable y siempre participación ayudando al instituto, y agradecer a los colegas que han estado escuchándonos. Cualquiera pregunta que quedó pendiente, a lo mejor tal vez expresarla por email, por correo, para que Renato nos responda. Excelente, Renato. Muchas gracias, Ricardo. Felicitaciones. Saludos a todos y muchas gracias por su tiempo. A disposición para contestar cualquier pregunta de lo que se ha planteado. Muy bien. Muchas gracias. Damos por terminado entonces Abrazo. la sesión. Colegas, muchas gracias y nos veremos en nuestro próximo Jueves Minero. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Gracias.